Muy buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida y agradecerles por acompañarnos a todos en este espacio que hemos preparado desde Infotrack junto con nuestro aliado tecnológico AppLivery. Me presento, mi nombre es Mayra Ospina, yo soy líder de producto y arquitecta de soluciones en Infotrack. Es una empresa que durante más de 25 años hemos venido acompañando a las organizaciones a diferentes sectores en todos sus procesos de transformación digital. Nosotros venimos ayudándolos a optimizar sus operaciones mediante diferentes tecnologías en temas de movilidad, captura automatizada de datos, implementaciones de RFID, automatización logística y todo el tema de trazabilidad. Y precisamente todo ese trabajo que hemos venido realizando con nuestros clientes nos ha permitido a nosotros identificar un reto que cada vez aparece con más frecuencia y es que muchas veces pues pasa como desapercibido, ¿cierto? Hoy prácticamente todas las organizaciones han avanzado en esa transformación digital y trabajan con diferentes sistemas como ERPs, WMS, aplicaciones móviles, sistemas de trazabilidad, plataformas colaborativas y realmente muchas otras herramientas que hacen posible una operación que sea mucho más eficiente. Sin embargo, nosotros vemos que hay un elemento que cada vez pues, recibe como una menos atención y es la gestión de los dispositivos móviles, ¿cierto? Donde esa handheld o esa terminal que utiliza un operario para hacer un proceso de picking en una bodega o esa tablet donde un conductor confirma la entrega de un pedido o el celular corporativo con el que el técnico atiende también un servicio en campo y allí es donde la operación ya no ocurre frente pues a un computador. La operación realmente está ocurriendo directamente desde un dispositivo móvil y cuando ese dispositivo móvil deja de estar disponible, el problema ya deja de ser también tecnológico y comienza a convertirse en un problema pues más de cara operativo. Y bueno, y precisamente para ayudarnos a entender cómo las organizaciones están enfrentando estos nuevos desafíos, hoy nos acompaña Manuel Portas, nuestro partner manager. Él es experto y especialista de AppLivery. Manuel ha acompañado a diferentes organizaciones en la implementación de diferentes estrategias de gestión de los dispositivos móviles y conoce muy bien los retos que aparecen cuando la operación depende cada vez más de la operación móvil. Entonces, bueno, Manuel, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Mayra, por la introducción y un poco también conocer el contexto de dónde viene Infotrack. La verdad que es muy interesante cómo se pueden generar simbiosis como la nuestra, con la que estamos explorando entre AppLivery y Infotrack. Mi nombre, como bien decía Mayra, soy Manuel Portas, soy partner manager de AppLivery para Latinoamérica. Y en AppLivery somos una solución que cuenta con dos componentes, uno inicial que es la que deriva un poco de nuestro nombre, que es una herramienta que permite gestionar versionados de aplicaciones para que así los desarrolladores puedan gestionar cuál de ellas lanzan a grupos de dispositivos. Y después la otra pata, que quizás es la que más nos empata con el equipo de Infotrack, es nuestra capacidad como solución de MDM, Mobile Device Management. Es decir, somos una herramienta que permite gestionar el sistema operativo de los dispositivos, en este caso de Android, Apple y Windows, ¿no? Destacar que bueno, nosotros somos una empresa que lleva 7 años en el mercado. En este caso empezamos gestionando lo que era el ciclo de vida de las aplicaciones para después pasar a gestionar el ciclo de vida de los dispositivos, donde creemos que con este nuevo empuje que hay a la digitalización, pues cobra mucho sentido, ¿no? Empezamos con la parte de movilidad, en este caso con ecosistema Android y iOS, para después pasar a lo que es el puesto de trabajo, que nos permite también gestionar dispositivos macOS y Windows. De forma que cubrimos el universo prácticamente total de las empresas, a excepción de los servidores, de la operación diaria de gran parte de los usuarios de las diferentes empresas. Destacar que somos una empresa de tecnología europea. Por tanto, también estamos sometidos a las leyes y a los dictámenes que hay en materia de seguridad de la información en Europa, una de las más punteras en cuanto a garantizar que esa información que se encuentra en los equipos está adecuadamente
manejada, ¿no? Y para eso, pues bueno, tenemos diferentes certificaciones en materia de ciberseguridad. Por tanto, no solamente apoyamos a los clientes o a nuestros partners en materia de gestión y administración de los equipos, sino que también hay otro vector que es la ciberseguridad donde también entramos, ¿no? Actualmente pues estamos trabajando en Latinoamérica a través de nuestra red de partners. Obviamente Infotrack es uno de nuestros pilares fundamentales en la región y bueno, nos complace mucho participar hoy aquí con Mayra y con el equipo de Infotrack. Vale, muchas gracias, Manuel. Y bueno, antes de comenzar nuestra conversación, me gustaría conocer un poco mejor a quienes hoy nos están acompañando, porque seguramente pues tendremos organizaciones con operaciones muy diferentes. Así que quisiéramos invitarlos a participar en una primera encuesta, algo muy sencillo, y es cuántos dispositivos móviles utilizan actualmente en su operación. La idea es que nos puedan escribir allí en el chat. Si tienen, pueden escribir uno si es menos de 20 dispositivos, dos si es entre 20 y 100 dispositivos, tres si es más de 100 dispositivos y cuatro si no tenemos de pronto claridad de esa cantidad de dispositivos en operación. Vamos a dar allí unos segunditos para que todos puedan participar, nos pueden escribir allí en el chat y pues finalmente esta pregunta nos ayudará a entender un poco mejor el contexto de las organizaciones que hoy nos acompañan en el web. Bueno, estamos viendo por acá unos tres, los invitamos ahí a participar, a escribir en el chat. Tenemos respuestas de 4, tenemos respuestas de 1. Listo, perfecto. Bueno, y muy interesantes las respuestas. Muchas gracias por su participación. Finalmente vemos que como un denominador pueden ser operaciones que manejan más de 100 dispositivos, que este resultado pues, nos confirma que realmente muchos de quienes hoy nos acompañan administran operaciones donde los dispositivos ya hacen parte de su día a día en la operación. Y pues esto significa también que cualquier indisponibilidad de la flota de los dispositivos que puedan tener ustedes pueden también terminar afectando directamente la productividad de sus operaciones. Entonces, bueno, quisiéramos comenzar con una reflexión y es que durante muchos años hablamos de lo que es los procesos de transformación digital, ¿cierto? Enfocándonos en aplicaciones, en infraestructura, en automatización de procesos. Sin embargo, pues hoy pareciera que el dispositivo móvil se convirtió también en el punto donde realmente ocurre la operación. Y aquí, Manuel, nos gustaría saber en qué momento las organizaciones comenzaron a entender que gestionar esos dispositivos dejó de ser únicamente una responsabilidad de las áreas de TI y pasó a convertirse también en un factor muy clave para garantizar la continuidad operativa. Gracias ahí por la pregunta, Mayra. Podemos dividir dos contextos, ¿no? Lo que es el puesto de trabajo con dispositivos que están probablemente en la sede de la empresa, en oficina, donde esos equipos, en realidad, la administración de IT pues tiene un control y un manejo porque los tiene consigo mismos. Muchas veces Windows también, los dispositivos Windows ofrecen la posibilidad de ser gestionados bajo dominio. Los dispositivos Apple también tienen una gestión bastante bien trazada. Pero claro, el reto empieza cuando esos equipos no salen del lugar de trabajo general o habitual y se encuentran difuminados, ¿no? Por una geografía o en diferentes lugares de trabajo, ¿no? Entonces, centrando un poco la pregunta, generalmente este tipo de contextos los encontramos tanto en centros logísticos, centros de distribución, almacenes, fábricas y también operaciones de campo, ¿no? Entonces, ahí obviamente esas personas que están en esa operación de campo, ese vector mediante el cual están conectados a la empresa y obviamente con otros sistemas que están en ese engranaje, se empiezan a convertir realmente
en elementos que no solamente preocupan al área de IT, sino preocupan al área de operaciones, área de ventas, área de logística. Por tanto, en ese tipo de contextos que cada vez se presentan más, ¿no? Pues ahí el área de IT es otra pieza más del engranaje sobre el que pivota después lo que es el área de operaciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es eso, porque obviamente antes utilizábamos el papel y el lápiz, ¿no? Para operaciones tanto en campo, operaciones en almacén, en fábrica, en logística, pero cada vez se utilizan más los dispositivos, lo que de alguna manera permite un manejo mucho más ágil de la información que se obtiene, ¿no? De forma que ese uso intensivo que se producen de este tipo de terminales, hablamos de dispositivos tablet, celulares, dispositivos rugerizados de ciertas marcas que, bueno, probablemente conozcáis, pues bueno, realmente se les suele presentar esa situación de un manejo, en este caso, en el que hay un interés de diferentes áreas por apoyar, ¿no? Entonces, el hecho de que se encuentren ubicados en diferentes lugares, ya ese problema geográfico es uno de los principales elementos, ¿no? que se presentan, ¿no? En ese tipo de circunstancias. Y por otro lado, también la posibilidad o el reto que implica conectarse con sistemas quizá más pesados, como pueda ser un RP, un CRM, un sistema de administración o gestión logística, donde, por ejemplo, si estamos hablando de una fábrica donde utilizamos dispositivos handheld que, bueno, de alguna manera nos permiten hacer picking, pues a través de tecnología de RFID y demás, si ese dispositivo deja de operar, obviamente esa información no fluye hacia los otros sistemas, de forma que las personas que están en cargos más altos no pueden tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos que suele afectar también en ese tipo de operaciones, además de cuestiones como la conectividad de los equipos, es decir, cada vez más ciertas organizaciones exigen redes seguras, por tanto, esos equipos tienen que estar encuadrados dentro de esa forma de trabajar y obviamente lo que decimos, capacidades también que permiten soluciones de MDM, como es la localización de los equipos, ¿no? Saber dónde se encuentran en cada momento también es una cuestión importante, ¿no? para estas áreas, ¿no? Por tanto, es decir, no solamente hoy en día las áreas de IT están preocupadas, sino el área de operaciones, porque si tú tienes una pistola que no funciona y tienes que trabajar con radiofrecuencia, pues picando, ¿no? diferentes artículos en un almacén, eso ya deja de ser un problema de IT para ser un problema de operaciones, un problema de logística, un problema de ventas. Por tanto, realmente es como si, bueno, detonamos una bola de nieve, ¿no? que puede afectar a diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo desde Appliberi, ¿no? En base a nuestra experiencia también trabajando en proyectos, en este caso en tándem con Infotrack y otros aliados. Vale, Manuel, y pues realmente hay una idea que me gustaría mucho destacar porque creo que también resume muy bien el cambio que han vivido las organizaciones en los últimos años, y es que durante mucho tiempo pues vivimos los dispositivos móviles como una herramienta más dentro del puesto de trabajo, ¿cierto? Pero pues hoy especialmente en operaciones logísticas, en industriales, en servicio en campo, pues esos dispositivos se han convertido en el punto donde realmente se ejecuta una parte muy importante de la operación. Desde nuestra experiencia en Infotrack, pues nosotros lo vemos constantemente en las diferentes operaciones cuando acompañamos proyectos de automatización en centros de distribución, en plantas de producción o en procesos de trazabilidad. Finalmente la conversación suele comenzar hablando normalmente de productividad, de integraciones con SAP, de digitalización de los procesos. Sin embargo, cuando nosotros entramos a profundizar en la operación, entendemos que todos esos procesos tienen un elemento en común, y es que dependen pues, de que el colaborador tenga un dispositivo disponible, que esté seguro y que esté funcionando correctamente. Finalmente ahí es donde cambia como esa perspectiva que tenemos, dejando pues ver como el dispositivo como un simple equipo tecnológico, y empezamos nosotros a entenderlo como un habilitador de procesos críticos de negocio. Porque pues al final, si ese dispositivo deja de cumplir su función, no es solo que el equipo falla, sino que es la operación la que empieza también a perder esa continuidad operativa. Y precisamente esa dependencia creciente de los dispositivos móviles nos llega al siguiente punto de conversación, que ocurre cuando la operación crece, cuando esos dispositivos se distribuyen en múltiples usuarios, en múltiples sedes, y pues ya no tenemos la misma visibilidad sobre esto, ¿cierto? Porque pues una cosa es normalmente administrar pocos dispositivos dentro de una oficina, dentro de un SEDI,
pero una realidad muy diferente es cuando esa operación empieza a crecer, los dispositivos se distribuyen en diferentes sedes, en diferentes rutas, en diferentes tiendas, en diferentes equipos de trabajo, y mantener ese control pues ya no resulta ser algo tan sencillo. Ahí es donde nosotros empezamos como a aparecer con esos nuevos riesgos que impactan directamente pues, la operación. Y Manuel, pues hasta ahora nosotros hemos venido hablando de cómo esos dispositivos móviles se convirtieron en esta parte fundamental de la operación, pero pues hay algo que me parece muy interesante, y es que hace algunos años la mayoría de estos dispositivos pertenecían pues en una oficina, en un único lugar concentrados, pero pues la realidad hoy es completamente diferente, ¿cierto? Tenemos operaciones distribuidas en plantas, en seis, en tienda, con personal comercial, con conductores, con técnicos que están en campo, equipos de mantenimiento, y eso hace que administrar la operación sea mucho más complejo. Desde tu experiencia, Manuel, ¿cuáles son esos principales riesgos que empiezan a aparecer cuando una organización pierde esa visibilidad sobre esos dispositivos que están distribuidos? Sí, es decir, aquí se presentan muchos interrogantes y problemas que muchas veces no son detectados hasta que se nos presentan. Es decir, nosotros o bajo nuestra experiencia lo que nos encontramos es muchas veces intentar poner en vez de ser preventivos, pues nos encontramos la herida muchas veces, ¿no? Entonces tenemos que curar todo lo que ha venido hasta ese momento y no sabíamos que era un problema. Eso es una situación bastante habitual que se nos presenta por parte de los administradores IT cuando se acercan a nosotros pidiéndonos pues, consejo, ¿no? Respecto a la parte de cómo un MDM puede apoyar, ¿no? Para gestionar sus equipos. Entonces, en ese escenario es importante saber que esa falta de centralización de los equipos es un reto, es una problemática que se extiende a todos los administradores IT y que, bueno, con parques de equipos fragmentados, ahí es donde empieza un poco el terremoto de problemas que se pueden derivar, ¿no? Entonces, siempre nuestro consejo, que ahora lo comentaremos un poquito más en detalle, es hacer un análisis de cómo nos encontramos, cómo está nuestro parque distribuido y a partir de ahí pues empezar a gestionarlo. Pero bueno, centrándonos en las problemáticas que se derivan, ¿no? y que acaban influyendo en el día a día de las operaciones de las empresas, es, por ejemplo, el administrador IT muchas veces se enfrenta al hecho de tener que ir en presencial a solucionar el problema, lo que implica tiempo, implica horas, implica un desgaste físico de ir a lo mejor a 100 kilómetros de distancia a solucionar un problema. Eso pues, bueno, es algo que hace mella en las organizaciones y en las operaciones de IT y obviamente también de otras áreas, ¿no? Después, muchas veces, dado que no se cuenta con una tecnología como pueda ser el MDM, se derivan problemas como que el usuario no utilice el equipo con el objetivo que se pretende. Es decir, muchas veces se instalan aplicaciones que no se deben, se usan los datos para otros fines, se descargan, no se tiene la última versión de la aplicación que nos interesa. Después, otro de los problemas es la vía de solución de incidencias, ¿no? A pesar de que tengamos una herramienta ITSM de ticketing que nos permita reportar esas incidencias, se puede dar la situación en la que esa persona en concreto el usuario en concreto no tiene manera de comunicarse con el administrador que gestiona los equipos. Y de ahí pues se suelen derivar problemas como gestionar incidencias vía llamada, vía capturas de pantalla, vía WhatsApp, lo que ralentiza mucho todo ese flujo de operación, ¿no? Eso es otro de los aspectos. Y obviamente, lo que comentamos un poco al final, o comentaba un poco al final de mi anterior respuesta, era que acaba afectando también a diferentes áreas, ¿no? Un problema, en este caso, de que se me ha bloqueado la aplicación, puede acabar teniendo repercusiones a nivel de ventas, a nivel de logística, y eso pues es algo que experimentamos bastante, ¿no? Al final es como una especie de detonador de un montón de riesgos a los que se enfrenta la empresa, ¿no? Entonces, debido a eso, pues bueno, lo que se puede abordar o cómo se debería abordar es con una mayor observabilidad en este caso, de la solución del parque de equipos
y después también poder actualizar configuraciones, aplicaciones y empujarlas sin que el administrador IT tenga consigo en físico el equipo, ¿no? Son riesgos que recurrentemente se presentan y que vemos día sí, día también entre las empresas. Vale, Manuel, y realmente me parece muy interesante porque acabas de poner sobre la mesa un reto que muchas veces pasa pues desapercibido y es ese crecimiento de una organización que no solo implica más usuarios, más dispositivos, sino que realmente exige una forma distinta de gobernarlos. Desde nuestra experiencia en Infotrack, nosotros vemos que muchas compañías avanzan rápidamente en esos procesos de transformación digital, donde incorporan nuevas sedes, nuevas aplicaciones, nuevos equipos, pero mantienen un modelo de administración descentralizado, ¿cierto? Y eso hace pues que la operación empiece a comportarse también de una manera diferente según el lugar, según el usuario o el dispositivo que se esté utilizando. Por eso considero que la centralización no es únicamente pues una ventaja para las áreas de TI, sino que también es una capacidad que permite mantener la operación alineada bajo esos estándares, bajo esos mismos estándares, finalmente poder responder con una mayor rapidez ante algún incidente que le pueda ocurrir a un dispositivo y también asegurar que la tecnología acompañe el crecimiento de negocio de una manera como más ordenada y consistente, ¿cierto? Y bueno, hasta el momento hemos hablado de cómo la gestión de estos dispositivos impacta directamente la continuidad en las operaciones, pero me gustaría también conocer uno pues de estos desafíos que está presente hoy en las organizaciones de las cuales nos están acompañando el día de hoy. Entonces, los invitamos a responder esta pequeña breve encuesta, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos conversar y también orientar un poco mejor esta conversación en los próximos minutos que tenemos conociendo estas situaciones y es cuál de estas situaciones se enfrentan con mayor frecuencia en su operación. Entonces, la idea es que nos puedan escribir allí en el chat. Uno, si tienen equipos fuera de servicio. Dos, si encuentran aplicaciones desactualizadas. Tres, altos tiempos de soporte. Cuatro, equipos perdidos. O cinco, si ninguna de estas situaciones se enfrenta actualmente sus compañías. Entonces, allí tenemos habilitado el chat. Vamos a dar unos minuticos para que todos puedan ir participando. Y bueno, mientras recibimos allí también estas respuestas, pues vale la pena mencionar finalmente que estos retos que estamos viendo rara vez aparecen pues como de una forma aislada. Normalmente cuando una organización enfrenta una de estas problemáticas también empieza a experimentar otros impactos en su operación, como pueden ser tiempos muertos, mayores cargas para el área de soporte, también dificultades para mantener pues realmente una operación estandarizada. Entonces, bueno, en el chat estamos viendo equipos perdidos, aplicaciones desactualizadas, 1 y 2, equipos perdidos, aplicaciones desactualizadas. Bueno, allí estamos viendo realmente diferentes problemáticas, ¿cierto? Que, por ejemplo, en cuanto a lo que son aplicaciones actualizadas, nosotros vemos que este resultado pues, nos refleja mucho un desafío que pasa desapercibido y es lograr mantener esas aplicaciones actualizadas, no solo en temas del componente tecnológico, sino también garantizar que todos los usuarios trabajen bajo unas mismas reglas de negocio, ¿cierto? Con la misma información, con los mismos niveles de seguridad. Y cuando esto finalmente no ocurre, pues también empiezan a aparecer esas inconsistencias y reprocesos que pueden estar afectando pues sus operaciones, ¿cierto? Bueno, hasta el momento entonces venimos hablando del tema de riesgos, pero estos riesgos pues tienen una consecuencia también mucho más importante y creo que ahí es donde realmente comienza nuestra conversación de negocio, porque cuando un dispositivo realmente falla, el problema no es solamente el dispositivo, sino que lo que realmente está en riesgo es la continuidad como tal de una operación. Entonces, Manuel, esta diapositiva me gusta especialmente porque creo que resume muy bien la evolución que ha tenido todo este tema. Y es que durante mucho tiempo asociamos la continuidad operativa con temas de servidores, de redes, de centros de datos, infraestructura tecnológica, pero pues hoy gran parte también de la operación ocurre desde un dispositivo móvil y eso pues también nos cambia completamente la conversación. Y aquí, Manuel, nos gustaría conocer desde tu experiencia cuáles son esas situaciones cotidianas
cotidianas que parecen pequeñas, pero que realmente pueden terminar afectando lo que es la productividad, la continuidad de una operación y cómo deberían las organizaciones empezar a incorporar la gestión de dispositivos dentro de su estrategia de continuidad operativa. Sí, es decir, es muy buena esta diapositiva porque sintetiza bastante bien ciertas cuestiones que siempre vemos, pero en realidad también está la cara oculta de la luna, donde en realidad pues hay una serie de problemas que muchas veces no vemos y que tenemos en el día a día de las operaciones, sobre todo de los dispositivos, que parece una cuestión menor, pero en realidad hay muchas implicaciones detrás, como estuvimos ahora comentando y debatiendo ahora con Mayra, ¿no? Es decir, uno de los aspectos que aquí hacemos mención también es sobre todo en centros logísticos y sobre todo partiendo del hecho de que lo importante de los dispositivos también es una custodia adecuada de la información, que esa información no se vea expuesta hacia el exterior. Es decir, la cuestión de las redes privadas es algo que nosotros hemos visto en un montón de proyectos con empresas del sector alimentario, empresas del sector automovilístico, donde contar con las VPNs, con redes privadas que funcionen y que puedan ser empujadas desde una solución como el MDM es clave para abordar este tipo de retos, porque de alguna manera no tienes que ir dispositivo por dispositivo, ya de alguna manera se armoniza las políticas de ciberseguridad, se armonizan en este caso con lo que es las políticas de gestión de equipos, de forma que se aborda la cuestión de una forma ágil. Eso es uno de los retos que encontramos en muchas ocasiones. Eh, como decía, ¿no? En la segunda pregunta, es decir, la cuestión de la actualización de las aplicaciones es algo muy sensible, que nosotros obviamente también hemos visto en los proyectos que tenemos con Infotrack, que gracias también a sus capacidades de desarrollo de aplicaciones, de contar con la última versión y cómo empujarla, ¿no? Era una de las cuestiones más críticas. Y esto, pues bueno, recientemente también en una conversación en México con unos grandes almacenes de allí en México, hemos visto que tenía un problema similar con la actualización de aplicaciones. Es uno de los retos más grandes y aquí Ablivery tiene una solución, yo creo que diferencial, pero tiene sus razones. No estoy aquí para decir las razones en concreto, pero somos muy fuertes en esa parte, ¿no? De poder gestionar esa versión de aplicaciones, empujar la versión que nos interesa, precisamente por ese bagaje que tenemos ya de años al respecto, ¿no? Y eso, pues bueno, nos ha permitido pues entender todo ese ecosistema mucho mejor, ¿no? Y ese reto, pues es algo que en este caso en conjunto con Infotrack hemos trabajado mucho y bueno, es una de nuestras fortalezas, yo creo, en nuestra colaboración. Después, aspectos también relacionados con el acceso remoto, es decir, recientemente también hablábamos en México, en un proyecto en México, una serie de tótems, ¿no? Que estaban ubicados, creo que eran en diferentes puestos, eran restaurantes, me parece. Y entonces uno de los requerimientos imprescindibles era el acceso remoto, de forma que esos tótems están por todo, en este caso en diferentes ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, no sé si en Yucatán, en Mérida tenían algo. Entonces, esos equipos estaban colocados cada uno con su configuración, pero claro, ante cualquier incidencia, el administrador IT quería acceder en remoto. Entonces, en este caso, pues la solución, en este caso Ablivery tiene una solución que permite acceder en remoto y que, bueno, en este caso también el equipo de Infotrack conoce bien, ¿no? Pongo ejemplos así un poco variados para que tengáis alguna referencia. Después también conocer lo que es el inventario de los equipos, su ubicación y demás, es algo que también vemos que se presenta bastante. La primera pregunta que ponía no lo tengo claro, es algo que es una respuesta muy habitual de que no se sabe el número de equipos exactos y cuando se evalúa, ¿no? En este caso, qué parte de equipos tenemos, pues bueno, un MDM permite tener no solamente control de los equipos, sino inventariarlos y geolocalizarlos, ¿no? Sobre todo en una operación disgregada, ¿no? Como podemos tener en muchos casos, ¿no? Cuando trabajamos con equipos de handhelds, tablets y demás, ¿no? Y después otro riesgo adicional que es el borrado del equipo en caso de pérdida o robo. Esto es otra de las cuestiones que se presentan bastante. En Ablivery entendemos el manejo de esos equipos en base a lo que sería una vida, así lo entendemos como una cronología, desde el enrolamiento, pues manejar ese proceso también muy bien a través de herramientas de Zero Touch, el manejo del equipo durante el
ciclo de vida del mismo y después poder borrar la información en caso de pérdida o robo. Como reitero, es muy importante salvaguardar la información, es uno de las razones por las que Delivery está operando, ¿no? Tener esa seguridad de que la información se maneja de forma adecuada. Vale, Manuel, me parece realmente muy valioso que hayas aterrizado pues la conversación a estas situaciones cotidianas que han tenido la experiencia desde Delivery con diferentes clientes, porque muchas veces nosotros pensamos que la continuidad operativa pues solo está en riesgo cuando ocurre realmente la caída de un servidor, cuando falla algo importante en la infraestructura y sin embargo pues acabas de mencionar varios ejemplos que demuestra que ese impacto también puede empezar con algo mucho más sencillo. Entonces, un dispositivo que no se puede conectar de una forma segura, una aplicación que no está actualizada, un equipo sobre el que ya no tenemos una visibilidad por alguna pérdida, por un hurto o por la misma capacidad que tengamos de gestión. Finalmente, allí desde Infotrack nosotros precisamente lo que encontramos en muchos proyectos con los clientes es que las organizaciones invierten en aplicaciones, en automatización de procesos, en incorporar dispositivos móviles para hacer que sus operaciones sean mucho más eficientes, pero pocas veces también se detienen a preguntarse si esos dispositivos móviles realmente se están preparados para soportar las operaciones de todos los días, ¿cierto? Y ahí es también cuando cambia completamente esa perspectiva. Nosotros dejamos de hablar únicamente de administrar dispositivos y empezamos a hablar más de garantizar que las personas puedan seguir trabajando sin ningún tipo de interrupción en su operación, también que sea de una forma segura y que con la información pues que realmente necesitan esté en el momento oportuno, porque pues al final la tecnología solo genera valor cuando está disponible en el momento que la operación realmente lo necesita, ¿cierto? Y bueno, Manuel, durante esta conversación hemos venido hablando mucho de los retos, pero también me gustaría cambiar un poco la perspectiva y es porque seguramente muchas de las personas que hoy nos están acompañando estarán pensando, bueno, ¿cómo están resolviendo todo esto las organizaciones que ya tienen un mayor nivel de madurez, ¿cierto? Y desde la perspectiva, desde tu experiencia acompañando pues a diferentes empresas, diferentes industrias, ¿qué prácticas tienen en común aquellas organizaciones que logran pasar de administrar dispositivos móviles a gestionar realmente sus operaciones móviles? Sí, es decir, lo que cada vez vemos más es que las flotas de equipos requieren una correcta gestión y unas directrices y lineamientos a la hora de ser administrados como un conjunto, ¿no? Es decir, sin dejar a ninguno de ellos fuera. Entonces, todo eso lo que obliga, ¿no?, a este tipo de organizaciones que vemos que consiguen avanzar en este respecto es que lo que es la incorporación de la gestión de los equipos está de alguna manera encasillada dentro de políticas o lineamientos o directrices más amplias, ¿no?, más ligadas con la seguridad de la información. Y en este caso es Delivery con su tecnología encaja ahí, y en este caso con la operación de Infotrack que de alguna manera lleva a cabo y ejecuta ese tipo de retos, ¿no?, que tienen las organizaciones. Por tanto, siempre encuadrarla dentro de unos lineamientos, una forma de trabajo, unas normas que agilicen ese manejo, ¿no? Eso es una cuestión que recurrentemente se nos presenta, ¿no? Es decir, y ya centrándonos en organizaciones y características de esas organizaciones que tienen esa tecnología, como puede ser un MDM, bien incorporada dentro de su manera de trabajar, pues bueno, hay ciertas capacidades en las que se apoyan de la solución, y en este caso, pues también de los partners, ¿no?, que trabajan con ella, ¿no?, que es su capacidad a nivel de API, que nos permite integrarnos con sistemas terceros. Hablemos de un RP, por ejemplo, sistemas de recursos humanos. Teníamos un caso de una empresa que en este caso, cada vez que daba de alta a un usuario en un sistema de recursos humanos, no sé si era un sistema de recursos humanos específico o era parte de un RP, daban de alta a un nuevo usuario y automáticamente se detonaba una acción dentro del MDM para asignar un perfil de enrolamiento para que se pudiera asignar los dispositivos correspondientes, ¿no? De forma que el administrador IT no tenía que entrar para nada en nuestra consola, sino directamente lo tenía integrado. Eso es algo que vemos en muchas organizaciones que se apoyan en este tipo de capacidades, tanto para generación de reportes, para integración con otros sistemas, y es ahí donde, bueno, yo creo que cobramos más valor. De hecho, un MDM bien implementado
para gran parte de los usuarios no deberían prácticamente ni darse cuenta de que existen, es que hay algo gestionando por detrás. Eso significa que de alguna manera toda esa operación se ha hecho de una forma hilvanando muy al detalle todo lo que está operando, ¿no? Entonces, también lo que reiteraba antes, suele haber lineamientos de seguridad claros, el MDM hay que incorporarlo de forma que encaje dentro de esa malla o ese conjunto de políticas o configuraciones. Esa parte es clave para que de verdad podamos ofrecer una solución que apoye a las organizaciones y que se alinee con los paradigmas de seguridad. Y después configuraciones en específico en la propia consola, en la propia plataforma, más allá de cuestiones más estratégicas o tácticas en algún caso, lo que vemos es que hay siempre una política de contraseñas, un manejo de contraseñas, ahí alineada con los lineamientos, en este caso de otras que pueda haber a nivel de empresa para la seguridad de la información y sobre todo también la parte de cifrado de disco, ¿no? En este caso también es algo que se permite dentro de los diferentes sistemas operativos y es otra capacidad interesante. Unido a eso, pues también la gestión de redes es otra capacidad en la que AppLivery también permite, ¿no?, gestionar cómo se conectan los equipos a la red, en este caso mediante certificados, a redes Wi-Fi también. Todo eso también suele estar muy bien apuntalado dentro de las empresas. Me acuerdo de una empresa, en este caso creo que era Avícola en España, que tenía un reto similar y tenía una serie de certificados que teníamos que cumplir para conectarnos a la red Wi-Fi y eso, pues bueno, fue también una razón de por qué pues la solución encajó para ellos, ¿no? Porque se acoplaba perfectamente en lo que estaban buscando y después también capacidades como limitar, en este caso las soluciones de MDM tienden a acotar el uso del equipo, probablemente se conoce el modo kiosco y demás, pero bueno, también el uso de aplicaciones, el acceso a determinadas webs de contenido no permitido y bueno, todo eso lo que permite es centrar el uso del equipo expresamente en la función productiva en concreto que esté realizando el usuario. Vale, Manuel, me gusta realmente mucho el enfoque que planteas porque pues finalmente demuestra que las organizaciones más maduras no realmente gestionan los dispositivos de maneras aisladas, sino que realmente están incorporándolo como parte de su estrategia tecnológica y corporativa. Y eso pues creo que es un cambio muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que la gestión de dispositivos consiste únicamente en administrar el inventario de unos equipos, pero pues en realidad nosotros estamos hablando de establecer reglas de negocio que sean claras, poder integrar esos dispositivos en el resto del ecosistema tecnológico que tienen las compañías y garantizar que todos estén operando bajo esos mismos estándares, ¿cierto? También mientras te escuchaba pensaba en una situación que vemos con bastante frecuencia y es que una organización normalmente crece, incorpora nuevas sedes, nuevos usuarios, nuevas aplicaciones y mantener esa consistencia deja de ser pues como una tarea muy manual y se convierte en un factor realmente que es clave para asegurar que la operación funcione de una manera uniforme, ¿cierto? Sin importar dónde realmente se encuentra el colaborador o desde qué dispositivo pues esté trabajando, porque pues al final la madurez no se refleja únicamente pues en la tecnología que una empresa esté implementando, sino en esa capacidad de gobernanza que sea de forma consistente para que pueda realmente soportar los objetivos del negocio, ¿cierto? Y allí, Manuel, cuando una organización decide avanzar hacia ese nivel de madurez, cuéntanos un poco de cuáles son esas capacidades que debería buscar una plataforma para lograr pues administrar toda su operación móvil de una manera mucho más centralizada. Sí, es decir, una de las capacidades interesantes de AppLivery es que permite tener un control total sobre ese parque de equipos que tenemos como organización, ¿no? Entonces, cuestiones mejor no tan profundas ni tan poéticas, a lo mejor más generales, como puede ser el estado de la batería, la postura de seguridad, cómo se encuentra la ubicación de los equipos, es algo que capacidades de observabilidad de ciertos parámetros de los equipos que nos permiten controlar cómo se está comportando. En este caso, pues la cuestión de los ciclos de batería y demás son capacidades que una solución de MDM ofrece en general, ¿no? Entonces,
nosotros pues obviamente hacemos hincapié ahí y mediante esa también integración vía API podemos lograr pues tener un mayor control al respecto, ¿no? Otra de las capacidades interesantes que al final permite, como decimos popularmente en España, matar dos pájaros de un tiro, es poder gestionar desde un solo lugar diferentes sistemas operativos, ¿no? Aquí hablamos del ecosistema Apple, Android y Windows, de forma que si tenemos cualquier dispositivo móvil, sea un iPad, un dispositivo Android, sea utilizado un handheld o un Windows, que también tiene sus tablets, pues poder gestionar esos equipos en un solo lugar, ¿no? Y la información podamos aplicar o políticas de forma extensiva a todos estos sistemas operativos, ¿no? Y aquí, bueno, reitero un poco nuestro enfoque. Lo que buscamos casi siempre es plantear el manejo de los equipos en base al ciclo de vida y, por tanto, también procesos de enrolamiento ágiles donde ahí hacemos bastante hincapié, ¿no? Son aspectos relevantes. Algo en lo que en general las organizaciones, como probablemente gran parte de los asistentes estáis acostumbrados, es a toda la parte de gestión de dispositivos donde se acota el uso expresamente a aquellas funciones que nos interesan, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que mediante nuestra capacidad del modo kiosco podemos limitar ciertos elementos a los que se puede acceder, incluyendo propiedades y a los botones de ajustes del equipo, hasta aplicaciones que se pueden descargar, de forma que tenemos el equipo expresamente orientado a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Por tanto, tendemos a una mayor productividad por parte de las organizaciones y que el usuario no se despiste, ¿no? El soporte remoto es otro elemento importante que hacía mención antes. Podemos acceder de forma desatendida o atendida, es decir, pidiendo permiso al usuario para poder manipular el equipo. Y eso, pues bueno, es una de las capacidades más interesantes que podemos tener como solución y que de verdad da pasos adelante y agiliza mucho y facilita mucho la gestión a los gestores de dispositivos, a los administradores de tecnología, ¿no? Bueno, capacidades entendiendo ese ciclo de vida, obviamente el borrado de la información del equipo, borrado de todos los datos que están incorporados es posible. Podemos actualizar el sistema operativo, podemos localizar los equipos y obviamente pues, una cuestión que hablaba de las organizaciones más avanzadas, también toda la parte de cifrado y definición de contraseñas lo podemos empujar también desde la consola centralizadamente. Imaginaros que tenéis la sede en Bogotá, tenéis pues dispositivos en Barranquilla, en Cali, en Cartagena, en Bucaramanga, en Villavicencio. Podéis, a través de un solo clic, automáticamente se reciben todos esos comandos de cifrado y se empuja y de alguna manera nos alineamos, ¿no? Por lo tanto, también es muy importante anticiparse a todos estos retos que se van presentando. Por tanto, desde ya poder ir evaluando cómo es nuestro estado actual de situación. Claro, y realmente allí hay un aspecto pues que me llamó especialmente la atención y es que todas esas capacidades que mencionas pues tienen algo en común y es que no buscan facilitarle el trabajo únicamente pues a las áreas de TI, ¿cierto? Realmente lo que buscan es reducir el impacto operativo que generan estos incidentes sobre los usuarios y que están ejecutando pues los diferentes procesos. Creo que allí también pues hay un cambio de enfoque que es muy valioso y pues todo esto nos lleva a una conclusión también muy interesante y hoy la pregunta ya no es si una organización necesita administrar sus dispositivos, sino que la verdadera pregunta puede ser qué tan preparada está para seguir operando cuando algo pues inesperado pueda ocurrir, ¿cierto? Entonces, bueno, Manuel, me gusta mucho el título de esta última parte y es porque habla de la resiliencia, ¿cierto? Creo que esa palabra hoy día tiene muchísimo sentido para las organizaciones y es porque estamos viviendo en un entorno donde las operaciones cambian constantemente. Aparecen nuevas sedes, crecen los equipos, se incorporan nuevas aplicaciones, los usuarios están trabajando desde diferentes ubicaciones y todo está cambiando pues con una velocidad, con mucha velocidad finalmente. Entonces, Manuel, aquí, si una organización quisiera comenzar hoy mismo a fortalecer esa gestión de sus dispositivos móviles, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú nos podrías brindar para que puedan construir una operación mucho más resiliente y que esté preparada para ese futuro?
Sí, en este caso, bueno, estos trabajos los hacemos con aliados como vosotros en Infotrack, es decir, entender realmente la situación actual. Por tanto, es decir, yo plantearía diferentes elementos que creo que son importantes, ¿no? En cada caso, pues a veces son menos profundos, en otros casos sí que hay que hilar mucho más fino y acoplarlo mejor, ¿no? Dentro de una estrategia alineada con cuestiones relacionadas con la seguridad de la información, en otros casos simplemente es un control más básico donde no hay ninguna política, depende también un poco la complejidad de la organización y los requerimientos que tengan, ¿no? Entonces, yo partiría siempre de entender el parque de dispositivos actual, es decir, su ubicación, el tipo de sistema operativo, el uso que tienen, identificar aquellos dispositivos que son críticos y aquellos que no son tan prioritarios, por tanto, son cuestiones clave a la hora de poder gestionar o entender lo que pasa y obviamente tener una traza del número de equipos que queremos gestionar. Eso suele ser uno de los principales retos que muchas veces las organizaciones intentan arreglarlo andando y a veces toca pararse para entender todo eso, ¿no? Es una especie de auditoría lo que tendríamos que hacer a ese respecto, ¿no? Después, también entender las necesidades del administrador IT, es decir, hay prioridades, muchas veces, a pesar de que aparentemente pueda aparecer un problema en base a nuestra experiencia, lo importante es la perspectiva del administrador IT. Si el administrador IT ve, oye, en mi caso lo que veo que me preocupa más es que no puedo hacer remotamente a los equipos, pues para él es prioritario probablemente el acceso remoto, pero para otro, en cambio, es el cifrado del disco, ¿no? O la incorporación de una política de contraseñas desde el MDM. Entonces, desde ahí, pues intentar entender qué es lo que preocupa al administrador IT para, de alguna manera, intentar solucionar su preocupación, que a veces nosotros podemos tener nuestra opinión, pero obviamente el que conoce la perspectiva, lo que está buscando su empresa, pues hay que intentar también entender esas necesidades, ¿no? Y después, obviamente, entender sobre aquellos dispositivos sobre los que tenemos control y aquellos sobre los que no. Y esa parte también es otro de los retos importantes, ¿no? De saber dónde queremos enfocar ese control y después dónde manejar esa parte, ¿no? Eso enlaza con lo que mencionaba antes de dispositivos críticos y no críticos, ¿no? Eh, Obviamente, entendiendo ese análisis de situación, lo siguiente es plantear un plan de enrolado que puede ser secuencial o puede ser, de alguna manera, hacer parón y a partir de ahí abarcar toda esa flota de equipos. Muchas veces entender la geografía de donde se encuentran, entender prioridades, es decir, es un proceso largo de consultoría que la verdad que es muy poliédrico y hay que pararse y entender también esas prioridades, ¿no? Y en este caso, con vosotros, con Infotrack, pues lo venimos haciendo y es uno de los retos interesantes y bonitos que nos hace trabajar en conjunto, ¿no? Entre los diferentes equipos que trabajan con los clientes, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo plantearía. En este caso, pues si tenéis más interés, pues también os compartimos o trabajamos con nuestro grupo de expertos para plantear diferentes escenarios ante diferentes situaciones que podáis tener. Vale, Manuel, muchas gracias. Sí, realmente me parece muy acertado ese punto de partida que tú mencionas y es conocer el parque de equipos, ¿cierto? Como tener ese diagnóstico inicial. Y creo que ese es un mensaje muy importante porque en muchas ocasiones las organizaciones siempre comienzan buscando una herramienta sin haber de pronto entendido cuál es la realidad primero de su operación, ¿cierto? Esos proyectos que nosotros hemos desarrollado con nuestros clientes pues lo más exitoso no empieza con una plataforma, sino que empiezan con las preguntas de, ven, ¿qué dispositivos tienes? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo se utilizan? ¿Sobre cuáles realmente tengo un control? ¿Dónde están los principales riesgos para la operación? Cuando una organización empieza a responder ese tipo de preguntas, deja de tomar también decisiones basadas en percepciones y pues realmente comienzas a construir una estrategia sustentada en esa información que ya conoce. Y ese diagnóstico inicial creo que es el que permite pues realmente también definir unas prioridades, establecer un plan de mejora y asegurar que la tecnología realmente responda a esas necesidades de negocio y pues que no sea en lugar de convertirse pues como una solución genérica, ¿cierto?
Bueno, y para todos nuestros asistentes, estamos llegando pues al final de nuestra conversación y quisiéramos también invitarlos a responder una última pregunta. Eh, y es a lo largo de esta conversación, pues hemos hablado de continuidad operativa, de seguridad, de control, de madurez en la gestión de los dispositivos móviles. Y ahora pues los invitamos a hacer un ejercicio muy sencillo de reflexión sobre la realidad pues de sus propias organizaciones. Y es si hoy tienen visibilidad en tiempo real de todos sus dispositivos móviles. Entonces los invitamos a responder uno para sí, dos para no y tres para parcialmente. Ahí les damos unos segunditos para que podamos recibir sus respuestas en el chat. Igual quiero aprovechar para irles agradeciendo a todos por su participación durante toda esta sesión. Realmente esperamos que este espacio les haya permitido mirar la gestión de los dispositivos también desde una manera, desde una perspectiva muy diferente, ¿cierto? Donde la visibilidad no consiste únicamente en saber cuántos dispositivos existen, sino que ustedes también puedan y sepan y signifique dónde poder conocer en cualquier momento dónde están esos dispositivos, dónde se encuentran, si cumplen con las políticas que han sido definidas por la organización y si realmente están preparados para soportar la operación del día a día como tal. Bueno, aquí estamos viendo respuestas de parcialmente, tenemos muchos parcialmente, otros no. Bueno, me parece realmente un resultado muy representativo de la realidad que nos encontramos hoy día en muchas organizaciones. Y es que existe un nivel importante de control, ¿cierto? Pero todavía hay espacios donde la información no es completamente visible, donde algunos procesos siguen dependiendo de validaciones manuales y pues es justamente ahí donde aparecen oportunidades para fortalecer la gestión de la operación antes de que esos pequeños vacíos que tengamos pues se convierta pues en un impacto real para el negocio, ¿cierto? Bueno, y creo que esta encuesta también resume muy bien el mensaje que hemos querido compartirles el día de hoy, y es que la transformación digital no consiste únicamente en incorporar más tecnología, también implica tener la capacidad de administrar esa tecnología de una forma inteligente, de una forma segura, de una forma alineada con los objetivos del negocio porque al final la visibilidad no es un fin en sí mismo. Nosotros vemos que es la base para tomar mejores decisiones, anticiparnos a esos problemas y garantizar que pues que la operación pueda continuar sin ningún tipo de interrupción. Y pues precisamente ese es el propósito de estos espacios como el que compartimos hoy, donde queremos generar conversaciones que les ayuden a las organizaciones a fortalecer sus operaciones, a prepararse para los retos que trae lo que es la transformación digital. Y creo que hoy quedó claro que los dispositivos móviles dejaron de ser simplemente esas herramientas de trabajo, donde hoy son parte fundamental de la infraestructura que sostiene la operación diaria de muchas organizaciones y también entendemos que gestionar esos equipos ya no es únicamente una responsabilidad de lo que son las áreas de tecnología, ¿cierto? Es una decisión que termina impactando lo que es toda la productividad, la seguridad, la disponibilidad y sobre todo la continuidad del negocio de las organizaciones, ¿cierto? Y es precisamente la reflexión con la que nos gustaría que todos ustedes se quedaran al final de este espacio. Y en Infotrack y en conjunto con Ablivery creemos que la tecnología genera pues un verdadero valor cuando ayuda a las organizaciones a operar pues, de una manera mucho más eficiente, mucho más segura y que estén pues, preparadas para afrontar los desafíos del día a día. Entonces, nuestro propósito es acompañar a nuestros clientes en ese camino, entendiendo primero sus procesos, diseñando soluciones que respondan a sus objetivos de negocio. Y bueno, Manuel, también agradecerte a ti. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y también ayudarnos a entender cómo una adecuada gestión de dispositivos móviles puede convertirse pues, en un habilitador de la continuidad operativa. Gracias a ti, Mayra, y gracias también a todos los que lo han hecho posible, tanto desde Ablivery como desde Infotrack. Y bueno, para próximas, pues poder tener conversaciones eso, más entendiendo los problemas. En este caso, fuera un poco más de exponer lo que hacemos en conjunto y bueno, encantados también de profundizar ahí. Bueno, y súper importante, si alguno de estos temas que conversamos hoy, pues
refleja una realidad de sus organizaciones, con mucho gusto nosotros podemos continuar esta conversación de una manera mucho más personalizada. Nos pueden escribir aquí a nuestro correíto de mercadeo@infotrack.com.co y pues nosotros estaremos encantados de conocer sus operaciones, de poder entender sus retos, de poder explorar en conjunto cómo podemos fortalecer la gestión de sus dispositivos móviles y la continuidad de sus procesos. Y bueno, y en nombre de Infotrack, de nuestro aliado Ablivery, queremos agradecerles sinceramente por todo el tiempo, por el tiempo que nos dedicaron, por haber compartido con nosotros este espacio y esperamos pues que las ideas que hoy conversamos les resulten útiles para sus organizaciones y que pues tengamos un espacio también la oportunidad de volvernos a encontrar. Bueno, agradecerles mucho a todos y les deseamos un excelente día. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.